¿Alguna vez has sentido que el destino te arrebató lo que más amabas? Santiago, un exitoso empresario de 31 años, jamás imaginó que al abrir la puerta de un viejo granero en una de sus propiedades, se encontraría cara a cara con el pasado que intentó enterrar. Allí, sobre sacos de alimento para animales, estaban Gabriela y su pequeña hija Talita, temblando de frío y miedo. «Disculpe, señor, no tenemos a dónde ir», fueron las palabras que paralizaron su corazón. Lo que Santiago no sabía es que esa noche cambiaría su vida para siempre y revelaría un secreto que llevaba 8 años oculto. Quédate hasta el final y descubre cómo un encuentro inesperado puede reescribir toda una historia de amor. El aire frío de la tarde en los alrededores rurales de Zacatecas golpeaba el rostro de Santiago mientras caminaba hacia el granero abandonado de una de sus propiedades. Había llegado ese día con la intención de evaluar el lugar y planear una remodelación completa. Las paredes de madera vieja crujían con el viento y el olor a tierra húmeda llenaba el ambiente. Santiago revisaba mentalmente los costos de la obra mientras sostenía una linterna en la mano derecha. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas con eficiencia, a tomar decisiones rápidas y a mantener todo bajo control. Sus botas pisaban con firmeza el suelo irregular del terreno. Nunca esperó que ese día ordinario se convirtiera en el más extraordinario de su vida. Al girar la manija oxidada de la puerta principal del granero, escuchó un movimiento rápido en el interior. Algo o alguien estaba ahí dentro. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Empujó la puerta con cuidado y la luz del atardecer penetró en la penumbra del viejo edificio. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. 2 figuras se encontraban acurrucadas en una esquina, sobre sacos de alimento para animales. Una mujer y una niña lo miraban con ojos llenos de terror, como animales asustados que acababan de ser descubiertos. La mujer se puso de pie de inmediato, colocándose instintivamente frente a la pequeña para protegerla. Sus ropas estaban arrugadas y sucias. Su cabello largo y oscuro caía desordenado sobre sus hombros. Temblaba visiblemente, no solo por el frío, sino también por el miedo de haber sido descubierta. Santiago notó que sus manos apretaban con fuerza un chal desgastado. La niña, de apenas 8 años, se aferraba a la pierna de su madre sin despegar la vista del hombre que acababa de irrumpir en su refugio improvisado. El silencio en el granero era aplastante. Santiago abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. La mujer tragó saliva y su voz temblorosa rompió finalmente ese silencio insoportable. «Disculpe, señor, no tenemos a dónde ir», susurró con la cabeza ligeramente inclinada, avergonzada de su situación. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía ser cierto. Esa voz, esos ojos, ese rostro que el tiempo no había borrado de su memoria. Hacía casi 9 años que no la veía, pero la habría reconocido en cualquier parte del mundo. Era Gabriela. El nombre resonó en su mente como un eco del pasado que nunca dejó de perseguirlo. Santiago dio un paso hacia adelante, casi sin darse cuenta de lo que hacía. Gabriela retrocedió instintivamente, interpretando su movimiento como una amenaza. «No queríamos causar problemas», dijo ella rápidamente con la voz quebrándose. «Solo necesitábamos un lugar para pasar la noche. Hace mucho frío afuera y mi hija...» Su voz se apagó y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La pequeña Talita la abrazó por la cintura, asustada por ver a su madre llorar. Santiago levantó las manos en un gesto de calma, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su cerebro luchaba por conectar a la mujer segura y radiante que conoció en su juventud, con esta versión quebrada y desesperada que tenía frente a él. «Gabriela», murmuró finalmente su nombre, y fue como si hubiera abierto una compuerta de emociones que ambos habían mantenido cerrada durante años. Ella levantó la vista bruscamente, sorprendida de que él la reconociera. Sus ojos se encontraron y en ese momento todo lo demás desapareció. El granero, el frío, el tiempo transcurrido. Solo quedaron ellos dos y el peso abrumador de un pasado inconcluso. «¿Santiago?», preguntó ella con incredulidad,
limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su expresión cambió de miedo a confusión, y luego a algo que parecía vergüenza profunda. No podía creer que de todas las personas del mundo, justamente él fuera quien la encontrara en su peor momento. Santiago asintió lentamente, aún procesando la situación. Miles de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué había pasado con ella? ¿Por qué estaba viviendo en un granero abandonado? ¿Quién era esa niña? Pero lo que más lo atormentaba era una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Por qué el destino había decidido reunirlos de esta manera tan cruel? Gabriela bajó la mirada nuevamente, incapaz de sostener el peso de esos ojos que una vez la miraron con tanto amor. «No sabía que estas tierras eran tuyas», explicó con voz débil. «Si lo hubiera sabido, jamás habría...» Santiago la interrumpió con un gesto de la mano. «No importa eso ahora», dijo con voz más firme de lo que se sentía por dentro. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí?» Gabriela respiró profundo, preparándose para contarle una historia que preferiría mantener en secreto para siempre. Talita observaba la escena con curiosidad infantil, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo entre los adultos. Solo sabía que su mamá estaba triste y que ese hombre alto y bien vestido parecía conocerla de antes. Santiago se quitó la chaqueta que llevaba puesta y se acercó para colocarla sobre los hombros de Gabriela. El gesto fue automático, instintivo, como si su cuerpo recordara los movimientos de cuidado que alguna vez compartieron. Gabriela se tensó al sentir el contacto de la prenda cálida sobre su piel fría. «Gracias», murmuró casi sin voz. Santiago retrocedió un paso, dándole espacio. «Vamos adentro de mi camioneta», sugirió señalando hacia la entrada del granero. «Hace frío aquí y necesitamos hablar». Gabriela dudó por un momento, pero finalmente asintió. Tomó la mano de Talita y caminó lentamente hacia la salida. Santiago la siguió en silencio, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Mientras caminaban bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse, una pregunta latía en su pecho con fuerza implacable. ¿Cómo había llegado el amor de su vida a dormir sobre sacos de alimento en un granero abandonado? Y lo que estaba a punto de descubrir lo destrozaría por completo. Una vez dentro de la camioneta, Santiago encendió la calefacción y el aire tibio llenó rápidamente el espacio. Talita se acurrucó en el asiento trasero, agradecida por el calor, mientras Gabriela permanecía rígida en el asiento del copiloto. Sus manos temblaban sobre su regazo y evitaba mirar directamente a Santiago. El silencio se extendió entre ellos como un abismo de años perdidos y palabras nunca dichas. Santiago la observaba de reojo, notando cada detalle: las ojeras profundas bajo sus ojos, la palidez de su piel, la forma en que sus dedos apretaban nerviosamente la tela de su falda. Finalmente, él rompió el silencio. «Gabriela, necesito que me cuentes qué pasó», dijo con voz suave pero firme. «¿Por qué estás viviendo en ese granero?» Ella cerró los ojos con fuerza, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran dolor físico. Tomó aire profundamente y comenzó a hablar con voz temblorosa. «Me casé hace 7 años con un hombre llamado Esteban», empezó sin atreverse a mirarlo. «Al principio todo parecía estar bien, o al menos eso quería creer, pero con el tiempo las cosas cambiaron». Su voz se quebró ligeramente. Santiago sintió una punzada de dolor al escuchar que ella se había casado, aunque sabía que no tenía derecho a sentirse así después de tanto tiempo. «Hace 3 semanas, Esteban llegó a casa con otra mujer», continuó Gabriela, y las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por sus mejillas. «Me dijo que ya no me quería, que había encontrado a alguien mejor, alguien más joven y sin...». Se detuvo bruscamente, mordiéndose el labio inferior. Santiago apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Sin qué?», preguntó, aunque una parte de él no quería escuchar la respuesta. Gabriela negó con la cabeza. «Sin equipaje», así lo llamó, «sin una hija que no era suya». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el interior de la camioneta.
Santiago giró para mirar a Talita en el asiento trasero, quien observaba por la ventana distraídamente. Su cerebro comenzó a hacer cálculos involuntarios. «Me echó de la casa esa misma noche», prosiguió Gabriela limpiándose las lágrimas. «No me dio tiempo de recoger nada más que un poco de ropa. Me dijo que la casa era de su familia y que no tenía ningún derecho sobre ella. No tengo familia cercana, Santiago. Mis padres murieron hace años y nunca tuve hermanos». Su voz era apenas un susurro ahogado por la vergüenza y el dolor. «No tenía dinero ahorrado porque Esteban siempre controlaba todo. Intenté buscar trabajo, pero sin dirección fija nadie me contrata». Santiago sentía que su sangre hervía de rabia. Recordaba vagamente a Esteban de sus años en Zacatecas, antes de mudarse a la ciudad para hacerse cargo de los negocios familiares. Siempre lo consideró un tipo arrogante y sin escrúpulos, pero jamás imaginó que fuera capaz de algo así. ¿Y sus padres? ¿Su familia no hizo nada?, preguntó tratando de mantener la calma. Gabriela soltó una risa amarga. «Su familia lo apoyó. Dijeron que yo había sido una carga desde el principio y que era mejor que me fuera». Cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo clavándose en el corazón de Santiago. Él había dejado Zacatecas hace 9 años prometiéndole que volvería por ella, que construirían una vida juntos. Pero los negocios de la familia lo absorbieron completamente y cuando finalmente reunió el valor para regresar, ella ya estaba casada. Creyó que había sido olvidado, que ella había seguido adelante y encontrado la felicidad. Nunca imaginó que había seguido adelante por desesperación, no por amor. «Pasamos las primeras noches durmiendo en la estación de autobuses», continuó Gabriela. Su voz era apenas audible ahora. «Pero el guardia de seguridad nos corrió. Caminamos mucho buscando un lugar donde pudiéramos descansar sin que nos molestaran. Encontramos ese granero hace 4 días», explicó mirando finalmente a Santiago con ojos llenos de dolor y humillación. «Pensé que estaba abandonado, que nadie vendría. Solo queríamos un techo sobre nuestras cabezas, un lugar donde Talita no pasara frío por las noches». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Santiago extendió la mano instintivamente y limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. El contacto los hizo estremecerse a ambos. Gabriela cerró los ojos ante el toque familiar, ese gesto tierno que despertaba memorias de una época en que el mundo era más simple y el amor parecía suficiente para conquistar cualquier obstáculo. «Lo siento mucho», susurró Santiago, su propia voz quebrándose por la emoción. «Siento no haber estado aquí, siento haber...» Gabriela negó con la cabeza rápidamente. «No es tu culpa, yo tomé mis decisiones y ahora debo vivir con las consecuencias». Pero ambos sabían que esa afirmación no era del todo cierta. El pasado que compartían era un fantasma que nunca dejó de perseguirlos. Santiago miró nuevamente hacia el asiento trasero donde Talita se había quedado dormida, agotada por los días de tensión y frío. Mientras observaba a la pequeña niña durmiendo pacíficamente, algo comenzó a moverse en su memoria. Una conversación, un fragmento de tiempo, una imagen borrosa de la última vez que vio a Gabriela. Fue hace casi 9 años, justo antes de que él partiera hacia la ciudad para asumir las responsabilidades de los negocios familiares. Recordó sus promesas, sus besos de despedida, la forma en que ella lo miraba con ojos llenos de esperanza y amor. Prometió volver en 6 meses, pero los 6 meses se convirtieron en 1 año, y el año en 2. Cuando finalmente regresó a Zacatecas 3 años después, ella ya estaba casada con Esteban y esperaba un bebé. Eso fue lo que le dijeron, que era feliz, que había seguido adelante. Santiago tragó saliva con dificultad al recordar el dolor de ese momento. Había aceptado su pérdida como un castigo justo por no haber cumplido su palabra. Pero ahora, mirando a Gabriela sentada a su lado, destrozada y vulnerable, comprendió algo que lo llenó de una mezcla de dolor y rabia. Ella nunca había dejado de amarlo y él había llegado demasiado tarde para salvarla. Santiago pasó esa noche en vela, dando vueltas en su cama mientras los recuerdos lo invadían sin piedad.
No podía dejar de pensar en Gabriela durmiendo en aquel granero frío, ni en la mirada de derrota que vio en sus ojos. Pero más que nada, no podía dejar de recordar cómo fueron las cosas entre ellos hace 9 años, cuando el mundo parecía pertenecer solo a ellos dos. Gabriela tenía 21 años cuando se conocieron en una feria tradicional del pueblo. Ella vendía flores que cultivaba en el pequeño terreno de sus padres, y Santiago, que entonces tenía 22, quedó completamente cautivado por su sonrisa. No fue amor a primera vista, fue algo mucho más profundo. Fue reconocimiento, como si sus almas se hubieran estado buscando durante vidas enteras. Comenzaron a verse todos los días. Santiago encontraba cualquier excusa para pasar por el puesto de flores, comprando ramos que luego regalaba a su madre o a las vecinas. Gabriela se reía de sus intentos torpes de impresionarla, pero sus ojos brillaban cada vez que lo veía llegar. Después de 3 meses de cortejo constante, finalmente se atrevió a invitarla a caminar por el río que atravesaba las afueras del pueblo. Esa tarde, bajo un sauce llorón, se besaron por primera vez y sellaron un pacto silencioso de amor eterno. Durante 2 años fueron inseparables. Santiago trabajaba en las propiedades de su familia, aprendiendo el negocio agrícola que algún día heredaría, mientras Gabriela seguía